Bueno, al pelo. No sé si terminamos ya nosotros esta opción de ordenar por colores y filtros. ¿Vos Sí, tuviste en la profe, clase me parece que anterior? no, creo que Ah, con Enrique se hizo hasta buscar, me parece. hasta buscar ya hicimos. Lo que no recuerdo es si terminamos buscar, pero creo que ya habíamos visto las opciones de... Dale un poco control V un ratito para mirar nomás, a ver si se acuerdan de todo. ¿Qué tal, Enrique? Control. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo Disculpen, andamos? No, tranquilo. una llamada que justo Para entró a rec- las 5 la llamada. Sí, seguro. Te quería nomás preguntar, nosotros llegamos a terminar ya el ejercicio de buscar en todas las opciones o nos quedamos en algún lugar pendiente de Buscar terminar de, nos todavía. quedamos en, yo marqué lo que era amarillo, tipo buscar y que aparecía en todas las hojas. De verdad que se colgó de repente la Sí, sí, sí. computadora. Por eso. Entonces, con- Ya, no me acuerdo cómo era que buscamos el amarillo, resaltado, algo así. ya. Dale, espera un poco, Milagro. ¿Quieren que Dale un comparte de poco vuelta? control. Depende de usted nomás. Control. Yo mientras que vos estabas nomás con la llamada le estaba pidiendo a Milagro, pero como ella todavía no tenía hasta ese punto de la clase, entonces ya depende de ustedes. Como ustedes quieran nomás, no tengo problema. Depende de mi Milagro, como te dice, sea mejor, ¿no? Vamos a continuar igual, profe, en este. Dale, Bueno, dale. bueno. Ok. Milagro, dale un poco control V larga. Al darle control V larga tiene que aparecer lo que siempre usamos para buscar, ¿sí? Pero nosotros ya habíamos entrado en opciones, que es el botoncito ese que está ahí abajo a la derecha. Y al darle opciones tengo varias opciones más para poder. Acá lo que Enrique te voy a preguntar a ver si te acordás de haber usado ya todas las otras opciones de abajo. Esto dentro de hoja, buscar en fila, buscar en fórmula. ¿Eso te acordás de haber visto ya o todavía Sí, no? sí. Eso ya vimos O todo. estaba en libro, o sea, hoja y libro lo que buscamos. Por fila Por- también, por fórmula no recuerdo. Entonces, vamos a hacer el... Y esto que están acá, esto de coincidir mayúscula y minúscula, coincidir con el contenido de todas las celdas, ¿eso ya llegué a mostrarlo o no todavía? ¿No te acordás? No, no, todavía no. Bueno, entonces, vamos a partir de entender. Si nosotros buscamos, por ejemplo, vamos a pedir buscar Asunción. Escribe un poco Asunción ahí un ratito, Milagro. Si nosotros buscamos Asunción y le decimos ahí directo, buscar todos, es lo que hace la búsqueda de solamente en esta hoja y supuestamente no encontró ninguna Asunción. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor, no sé si le pusiste con acento o sin acento. Vamos a mirar un poco, dale más a Sí. aceptar. Bien, y a lo mejor en la Asunción que está cargado está sin acento. Entonces, si le dejamos sin acento y le damos otra vez a buscar todo, ahí a lo mejor va a encontrar. Y él siempre nos va a decir cuántas celdas encontró. En este caso nos dice que encontró 7 celdas y nos hizo una lista ahí abajo para poder recorrer a todos los elementos que haya encontrado mediante la lista. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ahí donde dice dentro de hoja le ponemos dentro del libro? En ese caso, en ese momento, él ya no va a hacer la búsqueda solamente en esta hoja, sino que en todo el libro, todas las pestañas que tenga este libro. Vamos a darle a buscar todos. Ahí podemos ver que tendría que encontrar más de 7 y encontró 123. Lo que se puede notar en la lista de abajo, que se puede otra vez redimensionar, o sea, se puede agrandar hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Sí, ya depende de cómo ustedes se sientan más cómodos, nomás para ver los datos de la lista. Vemos que en la segunda columna, porque la primera es libro, la segunda dice que en la hoja, y ahí podemos ver que cambiaron los nombres de las hojas en la medida que vamos avanzando. Aparece una manito blanca que nos permite hacer un clic y que la información de atrás de la pantalla vaya cambiando en función al clic que yo le vaya dando. De hecho, quiero que te vayas dándole un clic a cada uno de los que están en la lista, por favor, para ver que la pantalla de atrás cambia nomás, Milagros. Y vemos entonces que se muestran todas aquellas celdas en donde Asunción aparece. En el momento de hacer un clic en una hoja diferente, él cambia automáticamente de hoja y me sigue mostrando la celda. Ojo nomás que esa celda no todos tienen el mismo formato y en realidad yo no le pedí hacer una búsqueda por formatos acá, sino solamente todos aquellos que contengan la palabra que estoy buscando. Entonces esa suele ser una alternativa para poder encontrar, digamos, la información de esta forma con ayuda de la opción de dentro del libro. Ahora, voy a tener que ir otra vez hasta la hoja donde estábamos, que era buscar. Puedo recorrer nomás de esta lista hasta encontrarle en la columna hoja A
creo que se llamaba buscar nuestra hoja. Puedes recorrer nomás hacia abajo, o sea, no sé si tu mouse tiene ruedita o si te mueves con la barra de desplazamiento y le tirás para abajo hasta que ahí en la columna hoja diga buscar. No sé si apareció o no apareció. Un poquitito más arriba. Filtro avanzado, 1. Y no, ahí está, buscar. Vamos a entrar otra vez en la hoja. Bien, ahí nos vuelve a llevar nomás en la hoja donde estábamos. Podés sacarlo otra vez dentro del libro. Ya se entendió entonces que para buscar en todo el libro es simplemente cambiar esa opción de dentro de. Vamos a dejarle más ahora en la hoja y vamos a trabajar dentro de la hoja. Bueno, buscar por filas y por columnas. En realidad, aquí no depende mucho, digamos, de cómo queremos buscar, sino qué cantidad de información tengamos en la hoja. Hay veces que la información está más en filas que en columnas, por ejemplo. Entonces, si la información está más en filas que en columnas, lo ideal sería pedirle buscar en filas, ¿sí? Si la información está más en columnas que en filas, lo ideal sería pedirle buscar en columnas, pero en realidad para nosotros ya es imperceptible cuando encuentra los datos, porque tarda muy poco tiempo, digamos, para encontrarlos todos. ¿Cuándo sería una diferencia y cuando la información en realidad sea de varias hojas completas, es decir, hasta las 1 millón de filas y hasta las 16.000 columnas en varias hojas? Ahí sí a lo mejor si le pedimos que busquen todo el libro va a tardarse un poco más si le decimos en fila o en columna, ¿sí? Pero fuera de eso para nosotros es indistinto, ¿sí? Ahora, donde dice buscar en, ahí sí hay una leve diferencia que hay que comprender, que es la de fórmulas y valores, ¿sí? Entonces, lo tradicional es que eso aparezca en fórmula. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Quiero que dejes en fórmulas un ratito eso, por favor, Milagro. Y arriba, en vez de Asunción, ahora quiero que escriba 50.000, pero ese 50.000 en número no va a tener separador de miles, ¿sí? Y le vas a volver a dar buscar todos. Y vamos a mirar. Al darle buscar todos en 50.000 en esta hoja, quiero que notes que los valores que encontró fueron 12 celdas, pero no todas las 12 celdas tenían solamente 50.000. Algunos decían 750, 150, no sé si hay un valor diferente, pero que le contiene al 50.000. Entonces, ¿cómo hago para poder cambiar que solamente me traiga los de 50.000? Bueno, ahí vamos a usar esa casilla de verificación que está a la derecha que dice coincidir con el contenido de toda la celda. Entonces vamos a darle un poco coincidir con el contenido de toda la celda y vamos a darle rebuscar todo. En ese momento deberíamos de observar solamente aquellas que coinciden con el dato que le cargué. Pero ojo que siempre es importante entender que yo le cargué el 50.000 sin separador de miles y él me muestra en la lista 350.000 pero con separador de miles. Pero ojo que ese valor no está en la columna fórmula, ¿sí? Está en la columna valor. Entonces, ¿y por qué lo que es diferente? Bueno, ahora vamos a hacer un cambio. Quiero que le saques ahí en buscar en, donde decía fórmula, pasarle un poco a valores un ratito. Vamos a darle buscar todos. Y quiero que veas que ahora no encontró ninguno, pero ¿cómo puede ser si yo hace rato le puse 50.000? Exactamente que coincida y le puse sin separador de miles y me encontró 3 con separador de miles. Ahora que le pongo valores me dice que no encontró ninguno. ¿Por qué? Porque él lo que espera es que lo que vos le estés pidiendo en el tema de valores sea exactamente como aparece escrito el valor como resultado. Y el valor como resultado tiene que ver con el formato que yo le puse a la celda. A la celda yo le pedí ver el 50.000 que escribí sin separador de miles con separador de miles. Entonces, cuando yo me refiero al dato que está cargado en la fórmula, va a tener que ser 50.000 sin separador de miles. Cuando me refiero al que está visible en el formato, voy a tener que ponerle yo el separador de miles. Entonces, ese 50.000 un ratito, quiero que le cambies, le pones el separador de miles y le decís otra vez buscar todo. Ahora sí, en este caso dice otra vez que no, porque probablemente el 50.000 no está visible así tal cual. A ver, quiero hacer algo más. Sacarle un poco a ese coincidir con el contenido de toda la celda un ratito y darle a buscar todo. Ahora me volvió a traer otra vez a los valores de 50.000 y los demás, los 750, los 150 y todo eso. Entonces, para entender, cuando yo le pido buscar valores, es siempre con respecto a la información que está visible como formato. Cuando yo le pido buscar fórmula, es así tal cual como tuve que cargar
quiero que se tenga en cuenta que los valores que normalmente nosotros usamos en las planillas en Excel, nosotros cargamos sin separadores de miles cuando incorporamos los valores. Ahora, cuando vemos, le ponemos normalmente un formato con separador de miles o como porcentaje o como moneda o como lo que fuese. Él asocia mucho el tema de valores como el formato y el tema de fórmulas como cargamos. Y ojo que no estoy hablando todavía de fórmulas que puedan estar dentro de las celdas. Ahora vamos a ver el caso cuando la fórmula está cargada y hay un valor cargado dentro de la fórmula. Quiero que borre un ratito ese 50.000 milagros y ponerle 20.000, pero sin separador de miles. Dale buscar todos un ratito. Vamos a ver qué es lo que muestra. Dice que no encontró nada así tal cual cargado. Ahora quiero que le des fórmulas. En vez de buscar en valores, quiero que le dé buscar en fórmulas. Y al darle buscar en fórmula, él tendría que encontrarme un 20.000. De hecho, encontró otros que están asociados al 20.000 en cuanto a que son 200.000, 20.000 está contenido dentro de los 200.000, pero el único 20.000 que está dentro de una fórmula es el segundo, el que tiene un valor de 770.000, pero ojo que el valor es 770.000. Dentro hay una fórmula que está cargado exactamente con un 20.000 adentro. Entonces, va a depender de qué exactamente es lo que yo estoy queriendo encontrar para poder localizar así tal cual. Si es algo que está dentro de una fórmula, pues voy a tener que pedirle que busque dentro de la fórmula. Si ese 20.000, yo no le decía, de hecho que ya vimos hace rato cuando le pusimos valores, no encontró nada, ¿verdad? Entonces, fue por eso. A ver, ¿qué otro dato podemos buscar así como está? Vamos a pedirle un poco, por ejemplo, para usar esas casillas de verificación de coincidir mayúscula y minúscula y coincidir con el contenido de todas las celdas. Vamos a escribir un poco, por favor, comandante. Comandante. En este caso va a ser un texto. Vamos a decirle, en este caso, si le decimos fórmula, vamos a ver qué nos encuentra si le decimos fórmula. Dale un poco a buscar todos. Así, sin ponerle nada, todavía vamos a ver qué trae. Bueno, ahí, por ejemplo, me trajo 6 celdas, de las cuales 3 están escritas así tal cual comandante, y las otras 3 le contienen a comandante dentro de vicecomandante. Entonces, ¿qué pasa si yo le pido coincidir con el contenido de toda la celda? Si le digo coincidir con el contenido de toda la celda, que es la casilla de verificación número 2, el que está debajo de coincidir mayúscula y minúscula, y le doy de vuelta a buscar todos, en ese momento voy a ver que los de vicecomandante van a desaparecer para mostrarme solamente esa opción. Ahora, acá no tiene en cuenta mayúscula y minúscula. De hecho, yo escribí todo con minúscula y la información está como la primera letra en mayúscula. Si tildamos coincidir mayúscula y minúscula, ahora sí no va a encontrar ninguno, porque ahí sí va a tener en cuenta la mayúscula, la C mayúscula con la C minúscula que escribí, y al darle buscar todo me va a decir que no encontró nada. Vamos a probar un poco. Efectivamente es así. Entonces, para tener en cuenta, cuando hacemos la búsqueda y querramos tener todos esos parámetros de por medio para poder ubicar o no la información que estamos buscando, bueno, todas esas opciones están disponibles para poder estar seleccionando, ¿sí? Y por último, la clase anterior nosotros habíamos visto que ese botón de formato que está ahí al lado de comandante tiene la opción de pedirme un formato específico. Lo que habíamos visto era que podíamos encontrar, no sé, texto que está en un formato específico sin determinar el valor. Entonces, por ejemplo, el segundo, el que dice elegir formato de celda, me iba a dar a un gotero o un cuentagotas que me iba a permitir absorber el formato que contiene el dato que yo quiero buscar. Entonces, dale un clic ahí, por favor, Milagros. Vamos a ver ese cuentagota que yo estaba diciendo como puntero del mouse. Ahí está. Entonces, voy a ir a ver, para entender nomás, vamos a seleccionar un poco el amarillo. No, en la clase anterior, cuando hicimos con Enrique, habíamos seleccionado también el amarillo y tardó muchísimo cuando hicimos en todo el libro. Entonces, para que no tarde más tanto, selecciona un poco alguno de los encabezados. Puede ser cualquiera de los encabezados, nomás la fila 4. Lo que quiero que noten ustedes es que él absorbe el aspecto o el formato que tiene esa celda para poder buscar datos con ese formato. Pero como yo escribí comandante, si le digo buscar todo, él no va a encontrar ninguno. Vamos a ver un poco, dale un poco a buscar todo, porque él está buscando comandante con ese formato. Ahora, ¿qué ocurriría si yo entro, le doy a aceptar y le borro comandante?
borrarle un poco comandante y no le pongas nada en buscar. Entonces él lo que va a buscar es solamente aquellas celdas que tengan ese formato. Y si le doy a buscar todos, lo que me va a traer es la lista de todos los encabezados, porque todos los encabezados tienen ese formato. Entonces, ojo que les estoy dando nomás una alternativa a poder hacer una búsqueda avanzada, en este caso, sin tener en cuenta el valor en sí que están buscando, sino al formato con el cual ustedes están trabajando. Ojo que aquí es importante entender que el formato que se absorbe es un formato simple, no un formato condicional. De hecho, a propósito, quiero que te vayas un rato a la pestaña formato condicional donde estuvimos trabajando con formatos condicionales Milagros. Y ahí vamos a ver que los formatos condicionales no pueden ser absorbidos por este tipo de búsqueda. O sea, dale nomás cerrar acá un ratito. Cancelar y dale cerrar. Quiero que primero te pases a la pestaña de formato condicional que está 1, 2, 3 más a tu izquierda, la hoja que está ahí abajo. No. Quiero que te vaya a la hoja de formato condicional. Ahí. Eso era. Ahí pues nosotros ya llenamos el formato condicional, ¿verdad? Bueno, entonces, supongamos que nosotros ya tenemos planillas llenas y llenas con formato de condicionales. Yo quiero encontrar aquellos datos que están con un formato de condicional específico. ¿Cómo hacerlo? O cómo hacerlo con este buscador. Y eso es lo que quería que puedan observar, que si bien uno puede buscar con formato los valores, solo se pueden buscar con formatos que no sean condicionales. Entonces le voy a propósito a hacer una búsqueda con formato condicional para poder verificar eso. Entonces, control V otra vez. Tiene que salir ahí el buscador. Nosotros vamos a entrar en opciones. De hecho ya está en opciones. Ahí, por ejemplo, vamos a absorber un formato que sea de formato condicional. Entonces vamos a irnos otra vez al segundo. Inclusive hay un borrador de formato. Podemos borrar si queremos primero ahí el tercero. Dice borrar formato de búsqueda. Entonces limpiamos la búsqueda anterior. Entramos ahora a absorber. Vamos a suponer que absorbemos cualquiera de los que tengan esos iconos. En realidad, el que quieras, no hay problema. Selecciona nomás, él tendría que absorber, pero como parámetro vemos que no está visible ese icono, por ejemplo. Y vamos a ver un poco si le damos a buscar todo, a ver si encuentra algo o no encuentra nada. Él hace una búsqueda completa. Al parecer encontró, y dice que encontró 558 celdas encontradas. Pero miren que las celdas encontradas no tienen ese conjunto de iconos, ¿sí? Entonces, ese nomás es el tema con respecto a la búsqueda de un formato condicional con iconos, por ejemplo, ¿verdad? Que no tengo yo la visualización correcta de la información. Él a lo mejor lo que sí encontró son aquellas celdas, todas aquellas celdas que en esta hoja tengan formatos condicionales. Y entonces me está dando ese dato de 558, pero no diferencia entre cuál es aquella que tiene un formato condicional diferente a las otras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a lo que voy nomás, cuando yo quiero buscar con formato, lo ideal que busque con estos formatos son con los formatos simples. Ahí sí, correctamente, él me va a ubicar aquellas celdas que son de ese formato, no así con los formatos condicionales, en donde él encuentra en general todas las celdas con formato condicional, pero no separándolas a las que son de reglas diferentes, ¿se entiende? Bueno, listo. Ahora sí podemos dar por terminada la opción de búsqueda. Adicional a esto, yo lo que suelo mostrar nomás es que en la pestaña de búsqueda o buscar, yo también tengo allá un botón arriba en la cinta de opciones en inicio, ese botón de buscar y seleccionar. Si entramos un ratito en ese botón de buscar y seleccionar, lo que vamos a ver es que existen opciones de encontrar, por ejemplo, vamos a entrar un ratito. La de buscar es la que nosotros entramos con control V. Reemplazar es la que entramos también con control L, que es lo mismo, buscar y reemplazar nomás, ¿verdad? Ir a sería una opción de lo que yo le llamo el cuadro de nombres, pero con el teclado, ¿sí? ¿Por qué? Porque con control I también puedo llegar hasta ir a... Entrar un poco un ratito ahí para mirar nomás qué es lo que muestra. Quiero que vean que es un tipo, un cuadro de nombres, ¿verdad? Con un formato diferente. Yo puedo decirle nomás ahí hasta qué celda quiero ir, hasta qué hoja quiero ir, a qué cuadro de nombres quiero ir y él me va a llevar hasta ahí, ¿sí? Entonces sería tipo un cuadro de nombres. ¿Y por qué digo cuadro de nombres? Porque en el cuadro de nombres, si yo entraba y le daba, por ejemplo, la selección de las columnas J completa, él iba a seleccionar en el momento que le daba Enter, pero para poder escribir que la columna J iba a estar completa, tenía que escribir J, dos puntos J. Escribí un poco un ratito así, Milagros. Y le doy Enter.
En ese momento voy a ver que en esta hoja la columna J se selecciona completa. Si esa forma también escribía en el cuadro de nombre, él también me iba a hacer la selección de esta forma. Entonces por eso nomás digo que control IR o control I, el comando IR A es más o menos algo muy similar al cuadro de nombres para poder hacer lo mismo que hago con el cuadro de nombres, ¿sí? Bien, vamos a entrar otra vez en el botón de buscar y seleccionar un ratito, Milagro. Vamos a ver que también tengo una opción de ir a especial. Ir a especial, por ejemplo, me permite localizar ciertas celdas con formatos diferentes, ¿sí? O con atributos diferentes. Entrar nomás en ir a, por favor, ir a especial. Él va a sacar un panel muy similar a lo que solíamos ver en pegado especial, por ejemplo. Entonces yo tengo opciones de que me encuentre solamente celdas con comentarios. Vamos a ver un poco qué hace. Dale un poco a aceptar. En este caso probablemente te diga nada porque acá no hay ningún comentario, ¿sí? Pero en otra, allá en la hoja comentarios, vamos a ver un poco cómo hace la selección de las celdas con comentarios. Esa. Entra un poco otra vez y decirle ir a especial comentario. Vamos a ver, para mirar nomás cómo muestra la información cuando tiene presente. Entonces él señala todas las celdas que tienen un comentario, no es que señala los comentarios, por ejemplo, ¿sí? Esa sería una opción de ir a especial. Otra opción, quiero que entres de vuelta, por favor. Vamos a mirar qué otras opciones podrían resultarle interesantes a ustedes. Entrar nomás en ir a especial otra vez. Ahí quiero que vean, por ejemplo, que hay constantes. ¿Qué son constantes? Las celdas que no están formuladas. Entonces, si le damos clic allí, otra vez, dentro de las constantes, él habilita unas cuantas que tienen que ver con números, texto, valores lógicos, errores. Eso en realidad es más para las celdas con fórmulas, ¿sí? Pero vamos a darle un poco a aceptar y vamos a mirar qué señala. Al darle a aceptar podemos ver que él selecciona aquellas celdas que no tienen fórmulas, sino que tienen texto o que tienen algún que otro número cargado. Acá justo en comentario nomás nos señala esas dos, pero si nos íbamos en buscar, y si en buscar hacíamos esta opción, vamos a pasarnos un poco un ratito a buscar, por favor. Ahí la selección va a ser diferente. Si yo le pido entonces constantes, entonces esta sería una opción de poder encontrar cuáles son celdas que no están formuladas, por ejemplo, en una planilla, ¿sí? Entonces yo tengo visualizadas así todas seleccionadas y las que no están seleccionadas quiere decir que son celdas con fórmula. Entonces voy a volver a entrar en el botón de ir a especial y ahora voy a seleccionar un poco las que corresponden a fórmulas y no a constantes. Entonces ahora sí se tienen que seleccionar todas las que en esta opción no se seleccionaron. En este caso, en la opción fórmulas muestra lo mismo. Esta opción también está dentro de las opciones de ir a especial. Entrar nomás otra vez, por favor, Milagro. Disculpen que esté constantemente entrando, pero simplemente porque quiero mostrarle todas las otras opciones, ¿sí? Esa, por ejemplo, las celdas con fórmula. Dentro de celdas con fórmula, otra vez, yo tendría las opciones de solo aquellas que muestran números, solo aquellas que muestran respuesta de texto, solo aquellas que muestran valores lógicos y solo aquellas celdas que muestran errores, ¿sí? En este caso están todas tildadas, entonces todas tendrían que seleccionarse, pero si quiero diferenciar entre una de ellas, otra vez podía hacer eso. Más abajo tengo, por ejemplo, solo las celdas en blanco, la región actual, la matriz actual, los objetos. Ojo, los objetos son básicamente si ustedes trabajan con gráficos, con fórmulas, con organigrama, con flujograma, ese tipo de cosas. Entonces él se va a poner a seleccionar los objetos. Lastimosamente en este archivo de buscar creo que ya se le borró al PSOCA, ese que solía estar ahí al costado. No sé un poco si se le llevó más a la derecha nomás, pero si le tenemos por ahí visible en la planilla todavía para verificar nomás que él, no, ya le habremos eliminado, no importa, no importa. Pasate un poco a la otra auditoría de fórmula, ahí probablemente esté el PSOCita, esta a la derecha. Andate un poco a la derecha a ver si está nomás. No, parece que... Ahí está, ahí está. Bueno, para entender nomás, ¿qué es lo que es objeto para Excel? O sea, objeto sería todo lo que no está cargado en la planilla, que yo pueda estar cargándole o usando junto con los datos, gráficos, fotos, formas, decía yo, flujograma, organigrama, etcétera. Entonces, si yo no estoy seleccionando ahora esto, entonces quiero que seleccione una celda vacía, eso no va a estar seleccionando el objeto. Entonces, ahora andate a ir a especial y decirle que querés ir a seleccionar los objetos. Entonces en objetos, lo que tendría que seleccionarse tendría que ser a esta imagen que está ahí. Entonces al darle a aceptar, él muestra una imagen. Pero ojo, que puede darse el caso que yo tenga más imágenes en la hoja
o más formas o otro tipo de objetos. Entonces podría darse el caso en que yo no esté viendo todos. ¿Y cómo puede ser que yo pueda observar todos? Bueno, vamos a entrar un poco en el mismo botón, buscar y seleccionar, pero quiero que vean que al último de esa lista hay uno que dice panel de selección, dice. Panel de selección. Vamos a entrar un poco en panel de selección. Panel de selección me trae, digamos, la visualización de todos los objetos que puedan haber dentro de esta planilla. Y ojo, que puede darse el caso que yo a través de este panel de selección pueda ocultar todos los objetos o ocultar de a uno. En este caso, este es el único objeto. Pero a propósito, vamos a insertar un poco una forma más. Entonces, salir nomás o sea, andate a la hoja, andate a la cinta de opciones en insertar un ratito milagro para mostrarle nomás por ahí si suelen trabajar con algo más que solo planilla nomás digo, ¿verdad? Suele darse el caso. Ahí donde dice ilustraciones, ese botón que está ahí a la derecha de tabla dinámica recomendada, ese. Y ahí busca las formas. Clic allí, dice formas. No sé, y en forma puede agarrar uno de esos que están en el listado y dibujar algo ahí, ¿sí? Cualquiera de las formas está bien. Quiero que dibujen nomás una formita ahí al lado, eso, ahí por ejemplo. Supongamos nomás que ustedes trabajan con botones o con formularios o lo que fuese y ponen en esta forma sus botones para poder asignarle macros o algún que otro tablero de control. En ese momento eso se ve en la lista de selección. Entonces, si bien eso está visible en la planilla con la lista de selección o en el panel de selección, yo también ahí quiero que vean que tengo la opción de mostrar todo u ocultar todo. Vamos a darle un poco clic a ese botón de ocultar todo un ratito nomás, milagro. Entonces esa es la opción de no ver nada, por ejemplo. Aunque esté en la hoja, yo con el panel de selección le digo que no se visualicen los objetos. Si es que quiero limpiar de los objetos mi información para poder, no sé, enviar con PDF, imprimir o enviar a mail, etcétera, etcétera. Y luego cuando ya voy a volver a trabajar otra vez, le digo remostrar todo y eso se va a volver a ver. Ojo que esto va a ser así para fotos, formas, gráficos, etcétera. Todo lo que Excel considera objetos, ¿sí? Y en este caso entramos ahí solamente porque estábamos buscando y en ir a especial había objetos. Podemos pasar a nuestra pestaña buscar. Quiero que sigamos nomás ahí en el botón de buscar y seleccionar. Vamos a ver qué otras cosas más podemos seleccionar. Entra otra vez, por favor, Milagros, en ir a especial. Y en ir a especial, vamos a... Si querés sacarle nomás el panel de selección un ratito, no hay problema. Eso. En ir a especial, vamos a mirar a la derecha. Ahora, por ejemplo, tenemos diferencia entre filas, diferencia entre columnas, celdas precedentes, celdas dependientes, últimas celdas, solo celdas visibles, celdas con formatos condicionales, celdas con validación de datos. Es decir, una partida de opciones para poder seleccionar aquellas que simplemente no se visualizan en la opción de buscar. Por eso nomás les muestro que esta podría ser una opción útil también para cuando yo esté tratando de localizar alguna celda con estos criterios que está mostrando la opción de ir a, ¿sí? Bien, excelente. Aquí podemos cancelar. Quería nomás mostrarle que ese es un lugar que también pueden utilizar cuando están tratando de localizar algo específico, ¿sí? Luego de buscar, o sea, dentro de buscar y seleccionar, después de ir a tenemos, después de ir a especial tenemos solo fórmulas que ya vimos, solo comentarios que ya vimos, formato condicionales. Esto sería para poder localizar formatos condicionales. En esta hoja no tenemos ninguna, por lo tanto nos va a salir un mensaje constante. Ya habíamos visto que eran lo contrario a los formulados. Validación de datos serían aquellas que tengan validación de datos, que creo que nosotros ya hicimos en un ejercicio anterior a ventana, inclusive. Luego la opción de seleccionar objetos, que simplemente cambiaría el puntero del mouse a una flechita que específicamente les va a dar la opción de seleccionar objetos cuando trabajen mucho con gráficos, con fotos, con formas, etcétera, ¿sí? Pero nada, era simplemente un complemento que quería mostrar luego de ver nuestras opciones de búsqueda y diferencia entre búsqueda simple y búsqueda avanzada, ¿verdad? Bien, ahora sí podemos cambiar de color la pestaña buscar. Si ya la cambiaste, podemos pasar nomás. Si no, le cambiamos un ratito. Eso. Bien. Vamos ahora a poder ver cuáles son las herramientas de auditoría de fórmulas. En el hipotético caso que ustedes utilizan mucho fórmulas y estas fórmulas sean con celdas referenciadas, existe una herramienta para poder hacer auditoría forense. Utilizan mucho los que hacen auditorías externas en empresas, pero no necesariamente solamente está disponible para ello. En realidad,
Cuando yo necesito entender mejor una planilla que está formulada, que no hice yo, de repente me ayuda mucho poder utilizar alguna de estas herramientas de auditoría de fórmula y vamos a ver cuáles son. Entonces, nos vamos un ratito a la pestaña fórmulas. En la pestaña fórmulas vamos a ver que hay varios grupos de botones. El grupo de botones que vamos a usar se llama de esa forma, auditoría de fórmulas, y aparece un botón llamado rastrear precedentes, que es el primero que vamos a utilizar, pero para poder utilizar ese botón debemos estar en una celda que contenga una fórmula referenciada. Por lo tanto, quiero que te vayas a la celda K10 un ratito, por favor, Milagros. En la celda K10 ahora mismo hay un valor de 6 millones. Esa, muy bien. Tiene una fórmula. Si bien tiene una fórmula, nosotros tradicionalmente, ¿cómo hacemos para saber qué fórmula tiene? ¿Cuáles son las opciones más utilizadas? O miramos la barra de fórmula, o a veces le damos doble clic a la celda, o a veces presionamos la tecla F2, y con cualquiera de esas tres opciones vemos que se señalan, digamos, las celdas que contienen los valores en esta fórmula, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es diferente. ¿Por qué? Porque solo nos vamos a posicionar en la celda, y cuando se visualiza 6 millones, por favor, Milagros, eso. Y vamos a presionar el botón rastrear precedente. En ese momento van a ver que van a aparecer un conjunto, en este caso aparece una sola flecha, porque hay solamente una celda referenciada en la fórmula. Si por ejemplo nuestra fórmula era más larga y tenía más celdas referenciadas, cada flecha iba a venir del lugar donde estaba proviniendo la celda, ¿sí? En la fórmula. Entonces en este caso vemos que 600.000 es la celda que se une con flecha azul a 6 millones, para poder entender que la que precede a este valor es la de 600.000. Y ojo que podemos seguir presionando, rastrear precedentes. Si presionamos una vez más, vamos a ver que ahora aparece un juego de flechas azules más que se van para atrás otra vez y muestran dos celdas, ¿sí? Entonces me está indicando nomás de dónde vienen los valores para llegar hasta la celda donde yo estoy ubicado, que en este caso es la de 6 millones, y puedo seguir presionando rastrear precedentes. En algún momento de la presión él va a dejar de mostrarme flechas. Eso indica entonces que ya llegué hasta el principio de la información que se tiene en cuenta en la fórmula en la que estoy ubicado, ¿sí? En este caso entonces se visualizan flechas azules en diferentes niveles. Estas flechas azules entonces me sirven para poder ver el circuito que siguen los datos hasta llegar a la celda donde estoy ubicado. Entonces la posición de la celda también es muy importante, porque solamente si estoy ubicado en una celda con fórmulas referenciadas, esto se va a ver así. Y así como estoy viendo cuáles son las celdas que preceden a esta, también puedo ver las celdas que dependen de mi celda de 6 millones con el otro botón. Entonces el botón de rastrear dependientes lo que va a hacer mostrarme es eso, cuáles son todas las celdas que están dependiendo de esta, ¿sí? Entonces, en la medida que yo vaya presionando, él me va a ir mostrando por nivel, ¿sí? Cuál es la primera que depende, cuál es la segunda, cuál es la tercera, y así sucesivamente hasta llegar de vuelta hasta el final. Cuando esto ya no corra, quiere decir que ya no hay más celdas que tengan en cuenta a esta, ¿verdad? Y yo tenga visible entonces de esa manera las flechas. Ahora, el tercer botón muestra un botón de quitar flechas. Si yo presiono en ese botón, voy a ver que automáticamente desaparecen todas las flechas al mismo tiempo. Ese es el primer botón. Pero si quiero hacer desaparecer por niveles, tengo la opción de quitar flechas precedentes, que va a hacer desaparecer de a un nivel y no a las tres al mismo tiempo. Y tengo las de quitar flechas dependientes, que también de la misma forma van a ir haciendo desaparecer de a un nivel cada una de las precedentes o las dependientes. Entonces, el otro botón quita todas al mismo tiempo. Entonces ya va a depender un poco de cuál es mi nivel de entendimiento o conocimiento de la fórmula que estoy, digamos, visualizando, para tener que utilizar o no estas flechas que me vayan mostrando un poco la ubicación o el origen. Aquí me suelen preguntar, ¿y cómo se hace para poder ver, por ejemplo, celdas que están viniendo de otras hojas o de otros archivos, de otros libros? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, a propósito, Milagros, te voy a pedir que crees un libro nuevo. Ese libro nuevo va a tener un dato que vos vas a usar para tu fórmula, ¿sí? Crea nomás un libro nuevo. Yo normal, siempre el ejemplo que doy es el tipo de cambio, ¿sí? Pero ojo que podía ser un dato diferente al cual ustedes están acostumbrados a utilizar, digamos,
que puede que esté en una hoja diferente, en un libro diferente, ¿sí? Entonces, en este caso, en el libro nuevo que creó Milagros, quiero que pongamos, por ejemplo, en una de las celdas, no importa si es la primera o no, pone un poco el tipo de cambio con respecto al, o sea, el dólar con respecto al guaraní, no sé cuánto está hoy, tipo de cambio puede que esté, no sé, ni idea, ¿sí? 6.700, ok, excelente, dejémosle ahí. Supongamos que vamos a hacer una fórmula en el otro libro que tome esta celda, ¿sí? Entonces, vamos un ratito a la otra hoja, nos ponemos nomás debajo, vamos a suponer que queremos convertir los 6 millones en dólares, entonces vamos a hacer esa fórmula, ¿sí? Va a ser más o es igual 6 millones dividido y nos vamos a la otra hoja donde está tu tipo de cambio, ¿sí? Esa, seleccionamos esa, dale enter y vamos a observar. Bueno, ¿cómo funciona? Ponerlo más en formato de números, si querés puedes copiar el formato de arriba, ¿sí? Que siempre sale en formato de fecha larga. Eso. Bueno, salen 896 dólares. Ahora, ¿qué pasa con la flecha de rastrear precedente o rastrear dependiente cuando yo quiero visualizar un dato que está fuera de esta hoja? ¿Cómo me muestra eso? ¿Sí? Eso es lo que quiero ver. Entonces nos vamos a fórmulas, en rastrear, vamos a probar un poco con rastrear precedentes. Ahí, por ejemplo, rastrear precedentes muestra que estoy trayendo el dato de 6 millones de acá y de un lugar que no corresponde. Por eso me muestra una flecha de color diferente y un icono como que una tabla más o menos, ¿sí? Ahora, para que yo pueda ir hasta ese lugar, yo tengo que tratar de atinarle bien al puntito que conecta la tablita, el icono este, con la flecha. Entonces, hacerle un poco un zoom más grande, Milagro, a tu planilla para poder ver más cerca nomás ese dibujito, porque el dibujito es lo que tiene un puntito negro ahí en la esquinita. Ya, eso es lo que yo tengo que apuntarle para darle doble clic. Al darle doble clic a ese puntito, tiene que salir así un panel, va a ser similar a ir a, o sea, de hecho es el panel de ir a que le mostré hace rato en el botón de buscar. Y ahí, por ejemplo, se muestra cuál es el libro que contiene esa celda. Entonces, voy a seleccionar ese dato, le voy a dar a aceptar y acá para tener en cuenta, si el libro está abierto, él le va a mostrar el libro, ¿sí? Evidente, nosotros este libro ni nos guardamos, por eso se llama libro 2 todavía, pero supongamos que le guardamos en el escritorio con el nombre tipo de cambio, dólar, guaraní, y así se guarda, entonces él va a llevarnos hasta allá. Pero ¿qué ocurre cuando el libro está cerrado? Eso es lo que quiero mostrarles, ¿sí? Porque no siempre nosotros vamos a estar haciendo auditoría de fórmulas de planillas que tengamos todos los libros desde donde extraen información abiertos. Por lo tanto, ¿cómo hace Excel para indicarme que ese libro está cerrado o abierto? Si está abierto, ya vimos que me pasó a mostrar, pero si está cerrado, ¿qué hacemos? Quiero que cierre. Al cerrar te va a pedir guardar. Guardarle nomás con un nombre cualquiera todavía. Total, después puedes eliminar nomás sin problema, Milagros. Eso. Pero ahora cerrá tu libro. Y al cerrar, vamos a ver qué pasa cuando yo le hago doble clic a ese icono y el libro está cerrado. Cuando le hacía doble clic, le seleccionaba y le daba a aceptar, él se iba y me mostraba. Pero ahora que está cerrado, ¿qué hace Excel? Cuando está cerrado, Excel te lanza, dale nomás a aceptar con toda confianza, te lanza un mensaje de advertencia, pero no te dice el libro está cerrado. Te dice nomás la referencia no es válida. Y ojo que eso se puede asociar o a que yo no tengo el libro, porque no tengo ese libro en mi computadora local, porque está en red o no tengo acceso a esa ruta o directamente no me pasaron, ¿sí? O que el libro está, pero no tengo abierto nada más, ¿sí? En este caso, como verán, el mensaje no es diferente, entonces va a ser siempre el mismo y ahí yo ya tendría que entender que podría ser una de las dos cosas. O no me enviaron el libro donde está referido este tipo de cambio o simplemente no lo tengo abierto. De hecho, yo lo que puedo observar es que la fórmula cambia cuando el libro está cerrado y cuando el libro está abierto. Dale un poco a aceptar y vamos a mirar la barra de fórmula un ratito. Cuando el libro está cerrado, la fórmula en la barra de fórmula dice, no es corchete, ¿cómo se llama? Comilla simple, disco C, user, M rolón, desktop, libro 2, hoja 1A1. Ese es cuando está cerrado. Pero cuando el libro está abierto, eso se acorta y no me muestra toda la ruta, digamos. Entonces, a propósito, te voy a pedir un ratito que abras otra vez tu libro
que acabaste de guardar con el nombre del libro en tu escritorio, por favor, Milagros. Ese. Y en el momento de que esto esté abierto, voy a volver a observar mi fórmula. Y en mi fórmula voy a poder ver que la extensión de la ruta ya no es demasiado larga, sino que se acortó un poquitito. De hecho, si te volvés a poner en la fórmula que tomaba este tipo de cambios, ya no se va a ver ese disco C, M rolón, sino directamente dice nomás ya el nombre del libro, obvia la ruta, ¿sí? Y aparece qué hoja y qué celda para poder darnos a entender. Entonces, cuando nosotros vemos así esta extensión de la fórmula, ya podemos saber si es un libro abierto, si es un libro cerrado. De hecho, por el usuario ya podemos saber si está en nuestra máquina o no. De hecho, si está un poquitito más a la derecha, Milagros, hay una fórmula que viene de un dato que ustedes no tienen, que dice mi dirección o la dirección de mi computadora. Entonces, 2 columnas más a la derecha creo que está, un poco más. Uno de esos son, ese 286.500 parece que. Ahí, por ejemplo, miren que la ubicación es no, el 166 parece que. Ese es. Dice N19 por y aparece, digamos, una ruta muy extensa. Ahí yo ya puedo ver que no estoy en mi máquina, sino que estoy viendo la ubicación de una máquina diferente. Entonces puedo entender si es un archivo que tengo o no, leyendo básicamente la dirección de la fórmula que estoy observando. No sé si me estoy haciendo explicar de esta forma. Espero que estén entendiendo. No sé si se está escuchando bien. Avísenme nomás cualquier cosita, ¿sí? Bueno. Hasta aquí entonces vimos los primeros botones: rastrear precedentes, rastrear dependientes y quitar flechas. Lo que ahora quiero mostrarles son los siguientes 3 botones que están a la derecha. El primer botón de la segunda columna es el de mostrar fórmulas, creo que se llama, ¿sí? Mostrar fórmulas. Si le doy un clic a ese botón, voy a ver que la hoja se convierte a una hoja diferente en cuanto a que los datos formulados muestran cada una de las celdas sus fórmulas al mismo tiempo. Habrá personas que les guste más esta forma de observar las celdas con fórmula, que si tienen que entrar uno a uno a observar. Entonces esta sería una opción. La opción también se complementa con la posición de la celda en la fórmula. Entonces quiero que pases un poco y te vayas pasando celda por celda de las que están formuladas, solamente para entender que hace la vez de lo que yo suelo hacer con la tecla F2 o al hacerle doble clic a la fórmula. Entonces, en esta visualización no hace falta tener que usar F2 para ver de qué celdas vienen, porque muestra automáticamente con colores diferentes las celdas de donde están viniendo, digamos. Entonces, si te pones en la columna I, en alguna de las fórmulas de la columna I, ahí, por ejemplo, automáticamente él muestra en colores, digamos, de dónde están viniendo. Evidente, puede darse el caso de que alguna esté más alejada y no se muestre en la primera pantalla. A lo mejor ahí sí va a ser útil otra vez, Milagro, que vuelva a achicar el zoom para ver de dónde está viniendo la otra celda que a lo mejor ahora no se está observando bien porque bueno, porque la pantalla también se ensanchó más de lo normal. Entonces, nada, puede darse la ocasión en que pueda controlar mis fórmulas de esta manera, ¿sí? Entonces, son todas alternativas diferentes, pero el objetivo de cada una de estas alternativas es siempre tratar de encontrar el, el porqué de cada fórmula, digamos, ¿verdad? De dónde vienen los datos, qué resultado es el que estoy observando, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en la columna H se puede ver que de todas las fórmulas que están en la columna, la primera es diferente a las demás y las demás son similares, ¿sí? Entonces, a lo mejor esa es una forma en donde yo puedo, de una forma rápida, ver cuál de las fórmulas de toda una columna o de toda una fila llega a ser diferente de otra y encontrar de repente algún que otro error, si es que estoy buscando un error. Si no estoy buscando un error, es simplemente para ver la composición de las fórmulas, etcétera, ¿sí? Bien, y eso con respecto al botón. Si quiero volver a ponerme en ese lugar, es simplemente volver a hacer clic allí. Va a volver a verse de forma normal la hoja y las fórmulas van a volver a mostrar a sus resultados en cada una de las celdas, que es lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Bien, siguiente botón de abajo. Si por ahí tienen preguntas, interrúmpame nomás y sin problema les contesto, ¿sí? El siguiente botón de abajo es un botón que solemos observar cuando cargamos fórmulas, porque Excel, cuando se cargan fórmulas, automáticamente incorpora un esquinero de color verde. Creo que ya habíamos hablado de ese esquinero
ese esquinero entonces aparece para mostrarme que la celda no está bloqueada. Creo que yo ya les mostré cómo se bloquea una celda, el atributo de protección de una celda cuando se protege una hoja. ¿Me confirman un poco si ya les mostré eso o no, por favor? Profe, creo que sí, no estoy segura. Bueno, perfecto. Si es por ahí, estoy repitiendo, me avisan nomás, ¿sí? Entonces, ahí donde dice error en la celda H5, estoy leyendo nomás lo que dice el panel. Abajo dice, fórmula desprotegida. Esta celda contiene una fórmula, pero no está bloqueada para protegerla de cambio accidental. O sea, él supone que yo quiero tener a mis fórmulas protegidas para que alguien por accidente no haga un cambio, ¿sí? Entonces, la opción que me da es la de bloquear celda. Si yo le doy clic en bloquear celda, él va a hacer lo siguiente. Primero va a hacer desaparecer el esquinero de la celda. Esa celda era la primera de fecha. Ese 15 de febrero del 2021 ahora ya no tiene esquinero verde. Entonces él ya le cambió nomás el atributo de bloqueada a esa celda y ya está bloqueada. Pero ojo que no está bloqueada de por sí. O sea, ese bloqueo que nosotros habíamos visto se componía de dos fases. La primera fase era la de bloquear la celda y la segunda era la de ir a proteger hoja en revisar. Pero en este caso quiero nomás mostrarles cómo funciona este panel, ¿sí? Que lo único que hace es recorre entre todas las celdas que él verifica que no tienen bloqueo para pedir que ustedes vayan bloqueando si es que amerita, ¿sí? Ahora, luego tengo, ahí por ejemplo dice convertir en número, dice. ¿Qué es? Encuentra que el formato de la celda está como texto y no como número, entonces le da la chance ahí de hacer una conversión a número. Dale un poco a convertir en número, vamos a ver qué cambia. Ese 500.000 va a estar legible hacia la derecha, eso, ahí se puso igualito al otro 500.000, estaba alineado a la izquierda nomás porque estaba como formato de texto, y así sucesivamente. Luego tengo, o sea, él va a tratar de hacer uno a uno el bloqueo, en este caso fue el cambio de formato. Abajo, por ejemplo, tengo un botón que llama a la ayuda sobre este error, por ahí yo necesite saber más lo que está cargado en la ayuda, entonces él va a ir hasta la ayuda a mostrarme eso en ese momento. Abajo tengo la opción de ignorar el error. Ignorar el error va a dejar de mostrarme esa celda con un esquinero verde, ¿sí? Va a pasar a la siguiente. Después tengo la opción de modificar en la barra de fórmula. Eso entraría en la barra de fórmula para que yo siga editando, si es que esa es la opción que yo quiero ahora. Más abajo tengo dos botones, anterior y siguiente. Anterior y siguiente lo que hacen es recorren nomás hacia la izquierda o hacia la derecha de todas esas celdas que tienen esquineros verdes, ¿sí? Y la otra es el botón de opciones que está más a la izquierda. Ese botón de opciones lo que hace es me lleva hasta el panel de opciones de Excel para poder modificar la condición, digamos, de todos estos que tienen habilitado la comprobación de errores en segundo plano. Entonces puedo dejar de ver, eso creo que ya les mostré en el ejercicio comentario, cuando les decía que a veces queremos dejar de ver los esquineros rojos de comentario y verdes de omitir error de comprobación para poder justamente, no sé, ver más limpia nuestra planilla, etcétera. Pero si no recordamos, igual podemos destildar nomás la casilla de verificación de habilitar un ratito y le damos a aceptar. Vamos a ver nomás que ahí vamos a dejar de ver los esquineros verdes en toda la pantalla al darle a aceptar. Y es simplemente eso lo que muestra ese panel de comprobación de errores. Podemos darle reanudar, ya no hay ni un esquinero verde visible en la pantalla. Entonces eso se logró con ese botón. Si quiero volver a verla todo, entro de vuelta nomás en opciones, vuelvo a habilitar la comprobación de errores para que eso se siga viendo si esa es la necesidad. Y lo que decía también es que el color de verde se puede modificar a un color diferente, no sé, puede que lo que le moleste sea el color verde y no que esté el esquinero. Entonces puedo cambiar a un color diferente y al cambiarle al color diferente, entonces se va a mostrar en ese color, no en el verde, si le doy a aceptar, y eso es lo que se va a visualizar. Ahí podemos darle reanudar o cerrar. Al darle cerrar, él va a salir de este panel y va a mostrar en pantalla los esquineros evidentes. Los que se notan son los que están en el fondo azul. El esquinero ese se puso clarito, ¿sí? Por eso nada más vemos eso. Ya no vemos ningún esquinero verde en otra celda y es simplemente eso. Ese botón de comprobación de errores también tiene dos opciones más. Quiero que entres, por favor, no en ese de la izquierda, sino en aquel que está arriba en la cinta de opciones. En realidad este de la izquierda muestra las mismas opciones que me mostraba ese otro botón. Sí, no, lo que digo no es en este botón. Viste que ese botón amarillo ahí arriba tiene una flechita otra vez a la derecha. En esa flechita es lo que quiero que entres. Eso. Y ahí abajo, después de comprobación de errores, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora,
tengo la opción de rastrear error, y rastrear error me va a permitir hacer el rastreo de una celda que contenga un error. Puede darse el caso que a veces me salgan errores a mí en mi planilla, o puede que ya me pase en una planilla donde hay errores y yo tengo que investigar por qué salieron los errores. Entonces, simplemente para ver eso, quiero mostrarles nomás, justo nomás ya estamos llegando ya a nuestra hora, pero vamos a mostrarles dos errores por lo menos le voy a mostrar. Vamos, dale un poco a aceptar un ratito, Milagros. Quiero que te ponga ahí debajo de 1.250.000. Los dos errores más típicos, ¿verdad? Quiero que sumes un valor, o sea, quiero que haga una fórmula, ¿verdad? Más o es igual, que agarres cualquier valor numérico y dividas con 0. Dividido 0. Enter. Ese, por ejemplo, es un valor típico que me sale cada vez que quiero dividir con 0. Otro error típico es, hacer otra fórmula ahí abajo, por favor, Milagro. Vas a sumar un valor con un nombre, o sea, con un texto. Ese es otro error típico que suele ocurrir, que sumo algo, quiero hacer una función con algo que tenga que ver con texto. Evidentemente, él no me va a dar el resultado, sino me va a decir, entra y dale enter otra vez. Entra en la fórmula y dale enter. Eso suele salir así cuando el formato tiene nomás formato de número. Pero al darle enter una vez más, no te salió, pero otra vez, entra y dale enter. Pero tiene que ser la celda, no en la barra de fórmula. En la celda, entra con doble clic. Doble clic, enter. ¿Lo vio? Bueno, entonces ahí sí vas a tener que cambiarle el formato. Te vas allá en inicio y decirle formato de número. Inicio, formato de número. ¿Viste que dice texto? Eso. Tiene que decir número. Y ahora sí, entra otra vez, dale enter y ahí sí ya te va a mostrar el resultado. Pero tenés que entrar a eso, ahí, enter. Ahora sí se tiene que mostrar. Ese es el otro error. Error valor. Suele haber error referencia, error NA, error nombre, ¿sí? Error número creo que también suele salir, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros podemos usar ese botón. Si te vas un ratito a fórmulas, vas a ver al mismo botón que estábamos entrando, pero ahí sí te va a funcionar este de rastrear error. Entonces quiero que te vaya un ratito en la pestaña fórmula, muy bien, en la flechita de la derecha, rastrear error, y ahora sí aparecen de vuelta las flechas azules, que son las similares a rastrear precedente y rastrear dependiente, pero solamente funcionan cuando mi celda tiene un error y yo quiero rastrearle al error. Entonces me está dando justamente los valores que yo estoy teniendo en cuenta en esta celda para entender que ese es el motivo del error. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Seguimos nosotros el miércoles si Dios quiere, a no ser que nos avisemos antes si vamos a poder o no. ¿Les parece? Bueno, quedamos hasta aquí. Dale, Nos profe. vemos el miércoles si Dios Dale, quiere. profe. Dale, profe. Gracias. Dale. Chao, chao. Gracias.